Paz y bien para todos, bienvenidos a El Poder de la Palabra de Dios, quien les habla su servidor Fray Milton de Jesús, franciscano menor conventual, y hoy es miércoles 29 de abril de la tercera semana de Pascua. Antes de comenzar la reflexión del día de hoy, quiero agradecerle por todos los comentarios que nos han dejado, gracias también por su apoyo. Sabemos que la plataforma de Factores de Poder está dedicada a un periodismo completamente independiente. Sin embargo, también se abren las puertas de esta plataforma para que nos tomemos por lo menos un tiempo para la meditación de la palabra de Dios, pues es el tiempo y el momento en que nosotros también agradecemos a Dios todo lo que Él nos ha concedido en el transcurso de nuestras vidas. Estamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles y la liturgia de hoy nos invita a que hagamos reflexión del capítulo 8, versículos del 1b al versículo 8. Repito, estamos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 1b al versículo 8. El libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio de San Lucas. La historia así lo refleja y la tradición también nos da a entender de que esta continuidad del Evangelio de San Lucas nos pone como protagonista al Espíritu Santo en medio de las primeras comunidades cristianas. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles da el testimonio pues de todos los seguidores tanto de Pedro como de Pablo y de todos los demás apóstoles. De igual forma, no es la idea de que sean los apóstoles los protagonistas, sino que el protagonista principal del libro de los Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo. También hay una historia en medio del libro de los Hechos de los Apóstoles que es la conversión que tiene este joven perseguidor de los cristianos que llevaba por nombre Saulo y que posterior al encuentro con Jesús va a cambiar su nombre a Pablo de Tarso. Este hombre que era perseguidor se va a convertir en un férreo seguidor de Jesús y un defensor del cristianismo. Muchas opiniones teológicas y muchos escritores teológicos dicen que es San Pablo que le da este vuelco a el pensamiento de Jesús, a esta narrativa de comunidades que comenzaron dispersas y que de una u otra manera con el trabajo que llevan los apóstoles hacen que toda la comunidad avance hasta cuando ya se consigue quizás una libertad, por decirlo así, completamente del cristianismo con la llegada de Constantino. Como les decía al principio, hoy vamos a meditar entonces en el capítulo 8. Si nosotros damos un pasito hacia atrás y nos vamos al versículo 1a, nos va a decir que Saulo estaba allí y aprueba la muerte de Esteban, como lo explicábamos en el día de ayer. Hoy la liturgia nos invita a que reflexionemos del 1b, versículo 1b, al versículo 8. Y aquí vamos a ver cómo la muerte de Esteban genera la persecución de las primeras comunidades cristianas. Empezando a leer la segunda parte del primer versículo, dice que aquel día se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén, de modo que todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por el territorio de Judea y Samaria. Hombres piadosos sepultaron a Esteban y le ofrecieron un solemne funeral. Uno de los detalles importantes de esta segunda parte del primer versículo y todo el versículo número 2, nos damos cuenta que es entonces con la muerte de Esteban que comienza una férrea persecución contra la comunidad o la iglesia, en este caso, de Jerusalén. Pero el detalle es que no con los apóstoles. Entonces hay como un cierto clasismo, entre comillas, porque entonces no son la cabeza quien es perseguida, sino son los más disgregados o quizás
lo más pequeño. Hay algunos teólogos que reflejan o presentan una respuesta de por qué el evangelista Lucas, en esta segunda parte del libro de los Hechos de los Apóstoles, no o hace una separación entre los apóstoles que no son perseguidos una vez muerto Esteban, y por qué otros o los integrantes de la comunidad de Jerusalén sí son perseguidos. Es posible que esta selección que existe entre la persecución fue hacia los helenistas cristianos. Entonces, Saulo, quien aprueba toda esta actividad, va directamente contra ellos. Sin embargo, vemos también que esta ala conservadora de los apóstoles no es perseguida. Entonces, allí vemos también el cambio de estas comunidades judías, principalmente judías, y que ya una vez empapadas del pensamiento cristiano, se empieza a hacer aquella dualidad, cultura judía y la nueva cultura naciente. Como esta ala conservadora de los apóstoles todavía tiene aquella raíz judía, pero estos helenistas cristianos definitivamente son radicales y son los que son probablemente perseguidos en estos hechos. Debemos tomar en cuenta que el libro de los Hechos de los Apóstoles no es una crónica consecutiva de una realidad exacta. El libro de los Hechos de los Apóstoles va presentando, sí, rasgos que están en la historia de las primeras comunidades cristianas. Pero aquí lo importante o la base central del libro de los Hechos de los Apóstoles no es colocar como protagonista qué sucedió en las primeras comunidades cristianas, sino cómo actuó el Espíritu Santo en medio de ellas. Fíjense que este detalle de la selección en las persecuciones también lo vivimos actualmente. También nosotros vemos que muchos regímenes, y específicamente regímenes, son los que persiguen a aquellos que se le oponen, y persiguen siempre a los más vulnerables, nunca a las cabezas. Y estoy hablando de las cabezas, aquellos líderes pensantes que siempre lanzan hacia adelante a los más débiles, a los más vulnerables, y son ellos los que terminan pagando las consecuencias de los pensamientos e ideologías de sus líderes. Por eso es que fíjense que aquí en este capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles vemos entonces esa diferenciación, ¿no? Los apóstoles no los tocan, pero sí tocan a los helenistas cristianos quizás recién convertidos. Igual pasa en los países de América Latina. La persecución de los regímenes, y hablo de ambos, porque en la historia de América Latina han existido regímenes tanto de izquierda como de derecha, y siempre persiguen a sus oponentes o a aquellos que piensan diferente, a los más vulnerables, a los que son fáciles de atrapar e incluso de desaparecer del pensamiento, y siempre quedan son los líderes, pues siempre existe un tipo de negociación entre ambos bandos para que el juego continúe, porque les conviene seguir el juego. ¿Qué es lo que nos enseña hoy el evangelista San Lucas en la segunda parte de su evangelio, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles? Y quiero leerles porque es más adelante, en los últimos versículos, específicamente entre el 6, el 7 y el 8, donde vemos el mensaje que tiene el Señor para todos en el día de hoy. Dice que Felipe bajó a una ciudad de Samaria y allí proclamaba al Mesías. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida a lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Dice el versículo 7, espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces, muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba. Entonces aquí vemos que la buena acción de Dios, el creer, el avanzar, el estar lleno de Dios, hace que el Espíritu Santo actúe en medio incluso de las grandes persecuciones. Por eso es que
Vuelvo y les insisto que no debemos tener miedo, porque si nosotros estamos con Dios, si nosotros estamos con el Señor, y ese es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nadie va a poder contra nosotros. Por eso los apóstoles, en medio de una gran persecución, porque este es el inicio de la persecución de los cristianos, ellos incluso aún en medio de ellas siguen haciendo señales, y las señales no para ser adeptos, sino las señales son totalmente transparentes del Evangelio, son los efectos y los resultados del Evangelio. Por eso yo les invito a todos hoy, hermanos, y ustedes que me han seguido en esta serie de programas, es que no debemos tener miedo, no debemos tener miedo. En el pensamiento cristiano la palabra miedo no existe, la que existe es la palabra valentía, y por eso somos historia. Entonces yo les invito a que no tengamos miedo, aunque venga la persecución, aunque venga el problema, aunque venga muchas dificultades. Si tú estás con Dios, estás lleno del Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo quien te va a dar la fortaleza. Ánimo hermano, ánimo que sí podemos. Nosotros somos una fuerza muy gigante, somos una fuerza aplastante. ¿Y por qué? Porque somos la fuerza que viene de Dios. Les dejo mi bendición y que Dios me los acompañe y me los bendiga a todos.